Continuamos con el paso 8, que es la predicción. Platicábamos que es muy similar a lo que hemos hecho anteriormente con los otros métodos. Nos vamos a estadística, DOE, factorial, y al momento de analizar el diseño factorial se habilitan las opciones de predicción, gráficas factoriales y el optimizador. Ya vimos gráficas factoriales de efectos principales y de interacción, ahora veremos predicción. Le damos clic y tenemos que revisar que la variable de respuesta sea la correcta. Le decimos si tenemos un valor individual de predicción, por ejemplo, si yo quiero predecir cómo se va a comportar el tipo de material 1 a una temperatura de 70 grados Fahrenheit con un intervalo de predicción y un intervalo de confianza. O puedo pedirlo a un diferente nivel. Cualquiera de los niveles que tienen nuestros factores. Pero es importante notar que solo se puede dar clic en los niveles que ya hemos definido anteriormente. O podemos hacerlo por todos los valores de la columna de cada factor. Entonces, por ejemplo, le damos ingresar los valores de las columnas. Sería del tipo de material y de la temperatura. De cada valor observado de esas columnas vamos a hacer la predicción. En opciones le decimos qué nivel de confianza deseamos, vamos a dejarlo al 95% y por default nos los va a almacenar en nuestra hoja de resultados, nos va a almacenar el ajuste de predicción, que sería el error del ajuste, el error o el residuo, el error estándar de estos residuos, los límites de confianza y los límites de predicción, que es lo que nos interesa mucho más. Le damos OK y le damos OK. Entonces nos daremos cuenta que en nuestra hoja de trabajo aparecen estas columnas desde la C8 hasta la C13 y observamos que en la primera está el dato del error o el residual, después el error o residual ajustado, después la 10 y la 11 tienen los límites de confianza, el límite inferior y el límite superior para cada observación, es decir, para el tipo de material 1 a 15 grados Fahrenheit, su intervalo de confianza será entre 108.09 y 161.4 horas de vida útil de la batería. También tenemos los límites de predicción, el límite inferior y el límite superior de predicción, donde te da la predicción del futuro. Observamos que hay algunos valores en los que están en valor negativo. Eso es relevante debido a que a la batería no va a durar suficiente, o sea, va a tomar valores negativos con el tipo de material 1 a la temperatura de 70. Eso nos puede dar una observación importante debido a nuestro contexto del problema y al ingeniero le podría decir que no nos convendría entonces usar ese tipo de material a esa temperatura debido a los valores futuros que pudiera tomar. Bien, esto lo pueden copiar y pegar en su hoja de Excel. Pueden tomar y copiar todo lo que nos da Minitab en esta hoja de trabajo. Entonces ya tenemos ahí nuestros resultados de la hoja de trabajo y pudiéramos concluir si en algún momento dado se les pide dame un intervalo de confianza para el tipo de material 2 a una temperatura de 70, por ejemplo. Entonces, ese sería nuestro intervalo de confianza sobre esa observación de eh, de esta misma muestra. También pudiéramos hacerlo si es tan específico, repitiendo en DOE, factorial, predicción, tendríamos solo un valor individual de predicción, entonces decimos dame un intervalo de confianza del material 2 a una temperatura de 70 con un nivel de confianza dado y almacénalo en ya sea en mi hoja de trabajo o en mi hoja de resultados. Entonces, le podemos decir almacénalo y almacénalo, aunque lo da directamente aquí en la hoja de resultados, es otra forma de obtener esa predicción. Nos dice, cuando utilizas el material 2 a 70 grados Fahrenheit, esto es lo que pasará. ¿Sí? El ajuste, que es el valor observado, el valor detectado con esta ecuación de la recta, nos dice que 119.75 horas de vida útil. El error estándar de ese ajuste sería 12.99 horas y su intervalo de confianza, el 95%, como su intervalo de predicción. Bien, con ese punto terminaríamos el punto 8 de predicción y nos faltaría el punto 9, que es
el optimizador. Para ello nos iríamos a estadística, DOE, factorial y después Response Optimizer. Y nos vamos ahí y le decimos qué es lo que queremos para nuestro objetivo o cuál es nuestro objetivo, nuestro goal dentro de este contexto del problema. En este caso, como estamos hablando de vida útil de la batería, pues lo que deseamos hacer es maximizar la vida útil. Sin embargo, pudiéramos minimizarla, llegar a un objetivo o no optimizarla. Que, bueno, realmente lo que queremos es optimizarlo, por eso entramos a este módulo. Queremos maximizar su vida útil. Le decimos, quiero que me digas cuál es el factor y la interacción de los factores que me da el mejor valor en Y, es decir, el mejor valor de la vida útil de la batería. Y nos vamos al setup. En este caso vamos a observar que este diseño factorial pudiera verse de forma gráfica y en el optimizador de esta forma. Cuando tenemos un objetivo de minimizar, este sería nuestra forma gráfica de llegar a un valor target o de maximizar. En este caso te está diciendo, ya elegiste maximizar, ¿cuáles son los valores que tú quisieras tener como mínimo, el objetivo y el peso y la importancia? Ahorita no queremos especificar tanto sobre esto, entonces solo vamos a pedirle que lo maximice con los valores que trae por default en Setup. En Options, bueno, también nos da la posibilidad de tener restricciones, de quedarnos en un valor, puede ser en el tipo de material, o también tener algún valor sobre la temperatura, quedarnos en algún valor de temperatura, o estar en alguna región, movernos solo en una región. Le vamos a decir que no tenemos restricciones, que queremos simplemente que maximice, pero pudiéramos tener restricciones en la vida real, por eso lo da Minitab. Nos pide el intervalo de confianza, el nivel de confianza para los intervalos, le decimos que al 95% y le decimos OK. En gráficas nos va a dar la gráfica de optimización y simplemente le damos OK. Y en ese caso vemos que en rojo estarán nuestro valor óptimo de los factores. Es decir, Minitab encuentra en esta línea que el tipo de material 2 a una temperatura de 15 nos da el valor máximo en vida en horas, es decir, 155.75 horas es lo máximo que logró detectar para esta combinación. Si nos movemos hacia el tipo de material 1 con 15 grados Fahrenheit, nos dice que baja la vida útil en horas, o si nos vamos al tipo de material 3 con 15 grados Fahrenheit, sube un poco, pero no hasta 100, no como lo habíamos visto en este caso que eran 155, sube hasta 144 con el tipo de material 3. Ahora, si nos quedamos en el tipo de material 2, vemos que los puntos de las temperaturas tampoco nos da el valor máximo. Aquí en la línea punteada azul es el valor máximo que detecta. Bien, le podemos dar en Predict y entonces en la hoja de respuestas nos va a dar que cuando tenemos el tipo de material 2 a una temperatura de 15, este es el valor ajustado de acuerdo a la muestra, el error de estimación y estos serían sus intervalos de confianza y de predicción. Pues muy bien, entonces todo esto lo tendremos que copiar y pegar en nuestro Excel y poder concluir sobre el contexto del problema si así nos los pide. Entonces, recapitulando, estos serían los 9 pasos para resolver un diseño factorial general completo. Espero que este video les haya servido mucho para poder entender este tipo de diseño factorial y pueden realizar, por favor, los ejercicios que están en su hoja de Excel. Sería terminar completamente este diseño factorial completo y también generar el que les voy a poner aquí de tarea. Van a ser 2, completarlo con los 9 pasos que hemos visto ahorita y uno de tarea individual también. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Saludos.